Vamos a comenzar con los fundamentos de la fe y para eso vamos a recapitular algunas cosas que ya vimos en cuanto a la historia de la iglesia. Vamos a profundizar un poquito y vamos a comenzar primero con la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Ella clama ser la verdad, el mensaje de Dios al hombre. Segunda de Pedro 1:21 dice que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Las escrituras fueron escritas por aproximadamente 40 hombres diferentes. Estos hombres vivieron en varios diferentes países y culturas, ya lo vimos en la historia de la iglesia. Ellos vivieron en eras diferentes, 1400 antes de Cristo hasta el 90 después de Cristo, porque se empezó a contar los días hasta que nació Jesús, porque de ahí mide antes de Cristo o después de Cristo, ¿no? Ellos escribieron en 3 lenguajes, la Biblia: hebreo, arameo y griego. Eso también es importante que lo tomemos en cuenta. Hebreo, arameo y griego. A pesar de esas diferencias, Dios movió a los escritores a enfocarse en su gloria, en la redención del hombre a través de una figura central que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y vamos a empezar, ya vimos, analizamos otra vez a grandes rasgos toda la Biblia, pero vamos a empezar a hablar un poco del Antiguo Testamento, como un panorama, hermanos, como un panorama del Antiguo Testamento. Y vamos a empezar diciendo que el Antiguo Testamento se compone por 39 libros y 27 del Nuevo. 39. ¿Y cuáles son los primeros? El Pentateuco. ¿Cuál es el Pentateuco? Los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Por quién fueron escritos? Por Moisés, cerca de 1400 años antes de Cristo. Ellos son usualmente referidos como los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, la ley, el Torá, ¿no? Tiene esos nombres que le ponen. Los libros del Pentateuco, en el orden que usted los encuentre en su Biblia, pues está primero Génesis, ¿no? ¿Y de qué trata Génesis? Pues habla de la creación, del hombre, del pecado, de la redención del pueblo de Dios, a grandes rasgos. Y luego, ¿cuál sigue? Éxodo. ¿Y qué trata Éxodo? A grandes rasgos, Dios libera a su pueblo de Egipto. Y andan 400 años ahí vagando en el desierto. Levítico, 40 años en el desierto. Y luego vemos a Levítico. Habla de la expiación, la santidad y la adoración por medio de sacrificios y purificación, que va aunado a Hebreos. Para entender Hebreos tienes que entender Levítico. Se enfoca Levítico. Y Números, el pueblo de Dios desobedece continuamente y vaga por el desierto, sigue vagando 40 años. Entonces hay que corregir aquí. Éxodo aún no están vagando por el desierto. Éxodo narra la liberación de Egipto nada más. ¿Sí? Y Levítico, la expiación, santidad y adoración por medio de sacrificio y purificación. Y hasta Números es donde vemos que el pueblo desobedece continuamente y vaga por el desierto 40 años. Hasta Números. Deuteronomio habla de grandes discursos de Moisés para preparar a Israel para entrar a la tierra prometida. A grandes rasgos es el tema de los 5 libros. Y después encontramos historia, 12 libros de historia. Y los libros históricos, después de los del Pentateuco, que los primeros 5, fueron escritos entre 1400 y el 450 antes de Cristo. Aproximadamente 900, casi 1000 años, se escribieron los libros históricos. Y describen los tratos de Dios con su pueblo escogido, Israel, la nación hebrea. Fíjense cuáles son estos libros que estoy hablando. Josué, Jueces, Ruth, son los que siguen. Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Todos estos libros son históricos. Historia del pueblo de Israel. Y luego, entre estos están los 5 libros de poesía. 5 libros de poesía. Son poéticos, describiendo en poesía y canción las grandezas de Dios y su trato con los hombres.
Entonces ya vimos primero el Pentateuco, los primeros 5 libros, y después los libros de historia, que vimos que son 12, y luego 5 libros de poesía. ¿Cuáles son estos? Job. Ahí narra el sufrimiento y la confianza leal de un hombre que amaba a Dios, y muestra los atributos de Dios, obviamente. Y luego el otro es Salmos, canciones de alabanza, instrucciones. Estamos viendo los de poesía. Y luego Proverbios, la sabiduría práctica de Dios para la vida diaria, narra Proverbios. Luego el cuarto es Eclesiastés, que enseña el vacío de una vida terrenal sin Dios. Todo es vanidad. Tenemos que entender el tema principal, porque eso lo tenemos que sacar a la hora que estemos estudiando cada libro. Y el 5 es Cantar de Cantares, que habla de una celebración del gozo matrimonial. Cantar de Cantares. Así están los 5 libros de poesía. Y luego vienen otros 5 libros de profetas mayores. Profetas mayores. Un profeta era una persona distinguida por Dios para entregar su mensaje a los hombres. ¿Sí? Y aquí son llamados los profetas mayores porque ¿por qué son mayores? Porque son generalmente más largos que los escritos de los profetas menores. Nada más por eso, hermanos. Dice, ¿por qué unos son mayores y otros son menores? Porque los mayores son más largos que los menores. Nada más por eso se llaman así. Los profetas mayores fueron escritos aproximadamente entre el año 750 y 550 a.C. 750 y 550 a.C. ¿Cuáles son? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Esos son los profetas mayores. Y luego vienen los profetas menores, que son 12 libros. Los profetas menores son los últimos 12 libros del Antiguo Testamento. Fueron escritos aproximadamente entre 840 y el 400 a.C. 840 y 400 a.C. Y estos son Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Me acuerdo que en alguna ocasión me hicieron que me los aprendiera todos. A ver, ¿cuáles son los mayores? Tales. ¿Cuáles son los menores? Tienes que decir. Como tiene un nombre medio raro, será más complicado aprendértelos. Esto a grandes rasgos es algo del Antiguo Testamento. Ahora el Nuevo Testamento, que tiene 27 libros. El Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, revela a Jesucristo, el Redentor de los hombres, y ahí encontramos la vida de Cristo, el camino a la salvación, el comienzo del cristianismo. También encontramos instrucción para la vida cristiana, que son las cartas de Pablo, y el plan de Dios para el futuro. Y vamos a ir desglosando los libros. Primero hay 5 libros de historia también aquí. 5 libros de historia. ¿Y cuáles son? Los 4 evangelios y hechos. ¿Sí? Porque Mateo, por ejemplo, habla de la vida de Cristo escrita específicamente para los judíos, porque Mateo le habla a judíos, nada más. Y revela a Jesucristo como el tan esperado Mesías. Mateo para su audiencia es judía. Marcos habla de la vida de Cristo, revelando a Jesús como el siervo sufriente, escrito específicamente para el mundo romano, para los de alto rango, de Marcos. Lucas, su audiencia, les habla de la vida de Cristo, revelando a Jesús como el hombre perfecto, enfatizando su humanidad. Escrito por Lucas, un griego, para el mundo griego. Entonces, Marcos es para los romanos y Lucas para los griegos, para el mundo griego. Juan habla de la vida de Cristo revelada a Jesús como el Hijo de Dios, enfatiza su deidad, y este es evangelístico. O sea que te recomiendo que cuando quieras evangelizar a alguien, dile, te recomiendo que el primer evangelio que le haces es Juan, porque ese es el más apegado a la evangelización. ¿Se dan cuenta? Entonces, habla de cómo puedes tener vida eterna. Y luego viene los de la historia de la iglesia primitiva. Nada más hay un libro.
Estamos viendo lo de historia, ya vamos a los evangélicos. Ahora vamos a ver lo de historia, pero de la iglesia primitiva, que es un libro que es Hechos. El Hechos comienza en la propagación de la iglesia cristiana. Se podría llamar los Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el que obró ahí. Y fue escrito como una herramienta evangelística también, Hechos. Y luego vamos a las cartas o epístolas, que son 21 cartas. Y estos libros fueron escritos a individuos, a iglesias, a los creyentes en general. Las cartas tratan con cada aspecto de la fe y responsabilidad cristiana. Enseña a ser iglesia, básicamente, Pablo. Ya eres salvo, ahora tienes que aprender a ser iglesia, a vivir en tu nueva identidad, y por eso avienta todas las cartas. Las cartas de Pablo nada más son 13. ¿Y cuáles son esas 13? Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, Tito, Filimón. Ellas son de Pablo todas. Pero hay otras cartas generales. Hebreos, son 8. Hebreos, Santiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de Juan, 2, 3 de Juan, 2, 3 y Judas. Así están. Y llegamos al último, que es el libro de profecía, que es un libro, el Apocalipsis, que habla del retorno de Cristo, el reinado de Cristo, la gloria de Jesucristo, estado futuro de los creyentes y los no creyentes, y es Apocalipsis. Ya vimos un panorama a grandes rasgos de la Biblia. El Antiguo y el Nuevo Testamento deben ser vistos juntos, hermanos. Eso es importante. ¿Por qué? Porque ambos representan a Jesucristo como la figura central. Siempre. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y por eso es importante conocerlo todo. Todo. 2 de Timoteo 3:16 dice que pues debe ser diligente con el estudio de las Escrituras. No hay ninguna parte que no sea inspirada. Ojo. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Solo esas partes que nos hablan de una manera personal, como algunos dicen, son inspiradas. No es cierto. Todas. El Antiguo Testamento es la revelación de Dios para mostrar al hombre cómo es Dios. Por eso el Antiguo Testamento, ¿quién es Dios? ¿Qué tolera Dios? ¿Y qué no tolera Dios? Y también muestra el Antiguo Testamento cómo Dios desea la santidad y cómo castiga el pecado. Eso, a grandes rasgos, es lo que trata el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, Dios es revelado a través de su Hijo, en la vida de su Hijo, en el mensaje de su Hijo, en el entendimiento de su obra de su Hijo y en la culminación y venida de su Hijo. A establecer su reino mileniario. ¿Cómo va a regresar? Segunda venida. Pero en cualquier caso, Antiguo y Nuevo Testamento, Dios habló, hermanos. Es el mismo Dios, ayer, hoy y siempre. Y lo que tenemos es definitivamente la palabra de Dios. No es palabra de hombre. Así que estos hombres no fueron inspirados, pero la escritura lo es. Hay que entender eso. Porque cuando un pintor pinta un cuadro muy bonito, dicen, es que estaba inspirado, ¿no? Pero aquí no se utiliza en ese sentido la inspiración. Estos hombres no inspiraron la Biblia los inspiró a ellos. El Espíritu Santo fue a ellos. Dios sopló en ellos y ellos lo escribieron palabra por palabra lo que Dios sopló en ellos. Era algo más que un dictado, nada más te voy a dictar y escribe. Ellos no estaban solo escuchando una voz y escribiendo mecánicamente cada palabra. Estaba fluyendo a través de sus corazones, almas, mentes, emociones y experiencias. El Espíritu Santo estaba obrando ahí. Pero cada palabra salió, ¿de dónde? De la palabra de Dios. ¿Quién es el autor entonces? Dios mismo. Y a medida que Dios sopló en ellos el mensaje y fueron llevados por el Espíritu Santo, lo decían, lo comunicaban y lo estaban escribiendo. Es un proceso milagroso, sobrenatural e inexplicable que produce la palabra de Dios para nosotros aquí. Por eso es importante entender y todo esto, ¿no? Entonces, si tú estudias la Biblia, pues debe de haber una respuesta. Cuando se trata de una vida piadosa y un servicio santo, para crecer en la disciplina y amonestación del Señor.
La escritura inspirada por Dios nos provee el total y completo conjunto de verdad divina necesaria para vivir como nuestro Padre que está en los cielos desea que nosotros vivamos. La sabiduría y orientación para el cumplimiento de todo lo que Él nos manda a creer, pensar y decir y hacer se encuentra en su inerrante, autoritativa, exhaustiva y completa palabra de Dios. Por eso no puedes crecer sin ella. No puedes, no hay manera. No hace falta decir que es imposible de creer, entender y seguir lo que usted ni siquiera sabe, porque si no lo crees ni lo entiendes, ¿cómo vas a seguirlo? ¿Se dan cuenta? Es completamente inútil que intentes hacer eso. Por eso a los nuevos creyentes siempre se les dice, tienes que escudriñar las escrituras, te ayudo a escudriñar las escrituras, a la iglesia, a los estudios. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a vivir en tu nueva naturaleza. Si no, no hay manera. A veces traes arrastrando actitudes, pensamientos, paganismo, y crees que aquí vas a llegar y a seguir viviendo como siempre y a seguir haciendo lo de siempre. No es así. Por eso es completamente inútil querer vivir una vida conforme Dios te pide sin conocer la escritura correctamente, toda. Sería insensato esperar vivir una vida espiritual sin conocer la verdad espiritual. Los cristianos que no han sido bíblicamente enseñados, especialmente los que asisten a la iglesia, que no enseñan bíblicamente, porque hay muchos que nada más ya comí, ya me voy, dicen, ¿verdad? Ya llegué, ya me voy. No sirve ni nada, no estudian, no hacen nada, no pichen ni baten ni dejan batear. ¿Qué pasa con estos? Son presa fácil de los falsos maestros. Son niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, como dice Efesios 4:14. Cuando yo les digo, cuando alguien te dice, escudriña las escrituras todos los días, no es para que me beneficie a mí, sino para que te beneficie a ti. Si lo haces o no, pues es tu problema, pero al menos ya no quedó en ti o en mí. Tú advertiste. A través de la mayor parte de la historia de redención, Dios puede haber dicho lo que Él dijo en el tiempo de Oseas. ¿Qué dijo? Mi pueblo está destruido por falta de ¿qué? Falta de conocimiento. Oseas 4:6. Es por esa razón, al igual que la aún mayor razón de honrar al Señor, que el estudio regular de la escritura, y que debe ser por la motivación correcta, porque ojo, si tú estás estudiando la Biblia nada más como un estudio académico, o por compromiso, o por quedar bien, aguas, porque eso pues no te vas a aprender nada, ni vas a aplicar nada, porque tu motivación está pecaminosa. Tiene que ser porque amas a Dios y porque quieres conocerlo para parecerte cada vez más a Él. No para quedar bien con nadie. Aquí no importa el maestro, el pastor o quien sea. Lo importante es Dios. Es el importante. La mayor razón es honrar al Señor. Que el estudio, tu estudio regular, sistemático y profundo que tienes cada día de la palabra de Dios. Y esos son órdenes, porque son imperativas. Cada que la Biblia menciona eso. Es imperativo para el pueblo. O sea, no es si quieres, si puedes, si tienes tiempo, lo tienes que hacer sí o sí. Y si no, pues viene a venir la disciplina de Dios o vienen las consecuencias. Y a veces puedes sufrir peor que cualquier incrédulo. Hasta aquí vamos a terminar el estudio de hoy. El siguiente estudio vamos a ver cómo la Biblia llegó a ser nuestra. Cómo la Biblia llegó a ser nuestra. Recuerden, vamos a ver fundamentos de la fe, para que sepas el por qué estudias la Biblia, para qué estudias la Biblia, cómo está compuesta la Biblia, qué habla la Biblia a grandes rasgos como un panorama, y de esta manera tú apuntes ahí a grandes rasgos como lo dije, y después tú tengas un panorama en tu mente y lo puedas decir con otras palabras o con tus palabras, no exactamente como lo dije, ¿no? Y de esa manera que tú conoces tu fe, y entonces es muy difícil que te puedan persuadir. Todas las religiones que hemos estado viendo, todas las filosofías del mundo. ¿Por qué? Porque como decía Pablo, yo sé en quién he creído. Y sé que eres poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Cuando escuchemos que tienes que estudiar, a veces en la iglesia los domingos no es reiterativo en decir, estudia la Biblia entre semana, Tienen que, porque ellos dan por hecho de que pues, se supone que eres cristiano, anhela la palabra y pues lo estás haciendo.
Pero tristemente hay muchos que no lo están haciendo. Y nada más se conforman con el domingo. Y eso ni siquiera están presentes. Mente ausente, cuerpo presente y mente ausente. Porque estuvo muy buena la prédica. ¿Y qué habló? Y no te acuerdas no te acuerdas en ese momento. No se trata de que te aprendas todo de memoria. Tampoco estoy hablando de eso. Pero sí que agarres principios que se te queden y que los guardes y que los apliques. Cada estudio nos enseña algo. Y que vas tu crecimiento, tú mismo te das cuenta si vas avanzando. Antes era así, reaccionaba así, hablaba así. Ahora la escritura me está transformando realmente, porque es la única manera que vas a corroborar que la Biblia es viva, que la escritura es viva y eficaz. No es un libro como cualquier otro libro, como algunos dicen, que pueden estudiarlo cualquier persona como académicamente. No, la Biblia tiene vida, te da vigor, te da fortaleza, te sustenta, te provee. ¿Qué dijo Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de mi Padre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de empezar este nuevo estudio de fundamentos de nuestra fe cristiana. Ayúdanos a seguir creciendo en esto, aunque en algún momento tal vez ya lo hayamos escuchado. Sabemos que siempre refuerza, nos hace recordar cosas que ya después se nos olvidan y pensamos que ya no son importantes. Ayúdanos a seguir creciendo, a seguir estudiando tu palabra. Tú nos conoces, sabes el motivo por lo cual lo hacemos. Si está mal, redarguye nuestro corazón para arrepentirnos y que nos lleves a hacerlo de la motivación correcta, siempre tomando esa decisión basado en el amor por ti, en el amor que te tenemos porque tú nos amaste primero. Y de esa manera querer conocerte, anhelar conocerte, porque entre más te conocemos, más aborrecemos el pecado y al mismo tiempo somos bendecidos porque somos transformados de gloria en gloria. Y eso es lo que anhelamos. Ayúdanos para que así sea y las nuevas generaciones que vienen, que también, como hoy día oro por los hijos de Karen, las niñas de Karen que están por venir, te pedimos por ellas, por su salvación desde ahorita. Empezamos a orar por su salvación y así por todos los niños que están por nacer en la iglesia, para que desde ahorita en la pancita pueden escuchar. Y hay un momento en que escuchan y aprenden. Y ese es el anhelo de nuestro corazón, que esas generaciones que vienen atrás sean más diligentes que aún nosotros, que firmes para que la iglesia, pues sus sucesores que vienen, pues sigan siendo hombres y mujeres fieles en ti. De esta manera hasta que tú regreses por nosotros. No permitas que haya apostasía en la iglesia. No permitas que seamos engañados por doctrinas de demonios, por filosofías huecas, por maestros falsos. Ayúdanos a seguir creciendo y oramos por nuestros pastores para que los bendigas y los guarde de todo mal y que sigan caminando en el Espíritu para que terminen su carrera así como todos nosotros, como Pablo, que dijo: he guardado la fe y he ganado la victoria. Así queremos terminar todos para cuando tú vengas por nosotros, no querer agachar la cabeza avergonzados, sino entrar gozosos, sabiendo que tú trabajaste y tú hiciste nuestra vida y que nosotros nos esforzamos en el poder de tu Espíritu Santo, siempre por amor a tu nombre. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén.